La dificultad es que el niño, el infante que muere en la infancia, no tiene la oportunidad ni de arrepentirse ni de ejercer fe. Esta pregunta tiene dos vertientes. Por un lado, debemos establecer primero si existe tal cosa como una predestinación de Dios y luego qué ocurre con los niños a la luz de esa realidad. La Biblia es sumamente clara en el sentido de que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. En Efesios capítulo 1, Pablo dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Por otra parte, Pablo dice en Romanos capítulo 9 que esa predestinación no se hace en base ni a la fe que Dios prevé que el hombre va a tener o a la bondad que el hombre va a tener, sino más bien al puro afecto de su voluntad. Dios dice claramente en su palabra: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ahora, si partimos de la premisa de que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que todos nosotros, cuando éramos niños y todavía no creíamos en el Señor, ya éramos elegidos si después se vino a manifestar que nosotros llegamos a ser cristianos. O sea que los niños que hoy son adultos, una vez fueron niños y fueron elegidos y se convirtieron finalmente al Señor. La dificultad viene en el hecho de que Dios no solamente predestina a los que se van a salvar, sino también el medio a través del cual se van a salvar. Y el medio es la predicación de la palabra de Dios. Las personas tienen que responder en arrepentimiento y fe. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Así que hay una predestinación, pero hay también un medio a través del cual el predestinado viene a ser salvo. La dificultad es que el niño, el infante que muere en la infancia, no tiene la oportunidad ni de arrepentirse ni de ejercer fe. Entonces, ¿qué ocurre con esos niños? Bueno, el mundo evangélico ha tenido tres posiciones mayoritarias en cuanto a esto. La primera es: todos los niños que mueren en la infancia van al cielo. Y hay muy buenos hombres de Dios que creen esto. De hecho, es la posición que la mayoría del pueblo evangélico tiene. La otra postura es que solamente los niños elegidos serán salvos. Y la otra postura es: no sabemos. No podemos decir dogmáticamente una cosa ni la otra. En lo personal, yo tiendo a decir, la palabra de Dios no es clara en cuanto a este tema. Mi tendencia es a creer que el niño que muere en la infancia va a la presencia del Señor. Ahora, yo creo que es importante aclarar algo aquí antes de dar por terminada esta pregunta. Nosotros sabemos que Dios es bueno, es santo, es justo. Cualquiera que sea la decisión que Dios tome con respecto a los niños que mueran en la infancia, es una decisión buena, es santa y es justa. Por el contexto general de las Escrituras, mi tendencia es a pensar que los niños son salvos. Ahora, esa respuesta, a mi parecer, la tendremos con toda certeza cuando lleguemos a la presencia del Señor. Estamos hablando de alguien que no ha alcanzado un entendimiento lo suficientemente maduro como para comprender de manera convincente los asuntos de ley y gracia y pecado y salvación. Este es ciertamente un infante en el vientre, esto es ciertamente un infante en el nacimiento, esto es ciertamente un pequeño niño, y este es ciertamente un adulto con algún problema en cualquier edad. Cualquier persona en una condición en la que no puede entender y comprender de manera suficiente como para estar plenamente convencido de los asuntos de la ley y la gracia y el pecado y la salvación. No es una edad, es una condición. Y de niño a niño varía. ¿Son salvos y mueren? Y la siguiente pregunta que tenemos que hacer al enmarcar esta discusión, y estoy siendo cuidadoso en el detalle porque quiero que esto sea útil no solo para nosotros, sino para muchas personas que están haciendo esta pregunta, y por ello quiero ser muy cuidadoso en cubrir todo. Una segunda pregunta: ¿acaso todos los niños son concebidos como pecadores? ¿Acaso todos los niños son concebidos como pecadores? Ahora hay una creencia que todavía existe, aunque fue condenada hace unos 1600 años atrás. Hay una creencia que enseña que toda la gente nace sin pecado. Todos hemos nacido siendo moralmente limpios. El pecado solo echa raíces en nuestras vidas cuando cometemos nuestro primer pecado, y entonces llegamos siendo
moralmente limpios, dice esta posición, y cometemos pecado por decisión, y después, cuando cometemos pecado por decisión, nos volvemos pecadores, y no sino hasta ese punto. Aquellos que tienen esta postura encuentran que es muy conveniente al lidiar con niños, porque dicen que debido a que estos pequeños no pueden tomar una decisión moral a pecar, por lo tanto no son pecadores, y entonces cuando mueren van al cielo porque no son pecadores. Mueren sin ser pecadores. Y como dije, 1600 años atrás, esta postura llamada pelagianismo fue denunciada como una herejía por toda iglesia que se reunió después de la muerte de Pelagio. Sin embargo, ha sobrevivido hasta el día de hoy en algunas formas de lo que llamamos teología arminiana. No obstante, la Biblia es absolutamente clara en enseñar que todos los niños son pecadores a partir de la concepción, todos los niños. El principio de la iniquidad está incrustado en la raza humana. Los niños nacen siendo moralmente corruptos, nacen con una inclinación irresistible hacia el mal, y cualquier noción de que los niños nacen siendo moralmente neutrales y libres de una predisposición a pecar es absolutamente contraria a las Escrituras. Y como dije, esta postura fue denunciada como herejía después de la muerte del que la propuso, y ha sido considerada una herejía por aquellos que son fieles a la teología bíblica desde ese entonces. Todos los humanos nacen en pecado. Las únicas personas que no pecan son aquellos que mueran en la infancia, y la única razón por la que no pecan es porque mueren antes de que puedan manifestar su pecaminosidad. Mueren antes de que puedan tomar una decisión moral responsable de rebelarse en contra de Dios, lo cual todos hacen si viven. Cualquier niño que vive hasta el punto de llegar a la responsabilidad moral, cualquier persona que pasa esa condición en la que no puede entender y no puede entender de manera convincente las verdades de la salvación, cualquier niño que vive más allá del punto de la responsabilidad moral, al punto de la decisión responsabilidad, la decisión moral, la decisión de responsabilidad moral, va a escoger pecar. Todos lo hacemos. La Biblia es absolutamente clara en enseñar que todos los infantes que sobreviven terminan siendo pecadores miserables porque es parte de su naturaleza. Primero de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. Salmo 51:5, a quien maldad he sido formado, y en maldad me concibió mi madre. Que desde la concepción misma el pecado estaba ahí incrustado en su naturaleza. Salmo 58:3, los impíos desde la matriz y los que hablan mentiras se desvían desde nacimiento. Salmo 143:2, en tus ojos ninguno viviendo es justo. Pero eso es de la concepción en adelante, en el vientre, en el nacimiento, en la infancia, en la niñez o en la edad adulta, nadie es justo. Todo en las Escrituras clama acerca de la pecaminosidad del hombre. En Romanos capítulo 3 no hay justo ni aun uno. Y Romanos 3 continúa describiendo el estado miserable del corazón humano. Entonces la Biblia nos dice que la pecaminosidad no es una condición que le viene a la gente cuando tienen la suficiente edad como para escoger el mal. Es la condición de la raza humana entera, y toda concepción trae una vida pecaminosa. Toda persona desde Adán y Eva, toda persona que ha nacido en un estado pecaminoso caído. Eso se vuelve evidente tan pronto como cualquier decisión de conducta es tomada. Nacemos siendo pecadores, también nacemos siendo culpables debido a que heredamos la culpabilidad del pecado de Adán. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es una declaración profundamente definitiva, que dice que cuando Adán pecó, la raza humana se volvió culpable en Adán, y todos pecamos ahí, todos morimos ahí. Y todo humano que nace lleva la culpabilidad del pecado de Adán, el principio de iniquidad y muerte. Nacemos corruptos, heredando esta naturaleza contaminada humana y llevando la culpabilidad de ese pecado original. Toda la gente entonces nace siendo pecadora, nacen resistiendo la justicia y amando la maldad. Somos, y este es un versículo muy importante, Efesios 2:3, por naturaleza los hijos de ira. Esa es nuestra naturaleza. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué enseñan las Escrituras acerca de la condenación? Pase a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y escuche esto, según sus obras. Y voy a volver a decir esto, las Escrituras siempre conectan la condenación eterna con las obras del pecador. Obra, siempre. La obra más grande de las obras malas del pecador es incredulidad. Incredulidad. Y la incredulidad siempre es identificada como el pecado primordial que condena. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes, en el capítulo, él dice, ustedes no creen, y debido a que no creen están condenados, y están condenados si no creen, y cuando no creen no obedecen. Entonces, hay una vida de obras malas que están registradas, los libros lo registran. Dios tiene un registro completo de todo pecado, de todo pecador que jamás ha vivido, y es en base a esos registros que ellos serán condenados. Son los pecados que los pecadores cometen que constituyen el registro que es establecido en contra de ellos, mediante el cual la condenación viene del trono de Dios. Los pequeños no tienen ese registro. En Jonás 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hay personas ahí, Dios dice, que merecen compasión porque no conocen la diferencia, no saben la diferencia entre su mano derecha y su izquierda. Y Él está hablando de aquellos que son infantes, aquellos que son mentalmente incapaces de entender la verdad. Y Dios dice, ellos merecen compasión debido a esa condición. Deuteronomio 1:39, Dios habla de sus pequeños que no tienen conocimiento del bien y del mal. Hay un punto en la vida cuando no tienes el conocimiento del bien y del mal. No has alcanzado esa condición de responsabilidad. Y de la misma manera, Isaías 7:16, antes el niño sabrá lo suficiente para rechazar el mal y escoger el bien y demás. Los infantes que mueren entonces nunca han tenido nada escrito en el registro porque nunca han cometido las obras conscientes de rebelión e iniquidad. Dios sabe en qué punto ellos se vuelven responsables. Los infantes que mueren han sido protegidos por la providencia de Dios de cometer esas obras responsables de pecado por las cuales son condenados. Y escuche, no hay lugar en la Biblia en donde el juicio se basa en ningún otro criterio que las obras del pecado. Es verdad que son pecaminosos por naturaleza, pero el registro en contra de ellos que los condena son sus obras. Dios no acusa a la gente con pecados en sí hasta que los cometen. Ahora escuche, la salvación entonces es por gracia, completamente independiente de las obras. La condenación es por obras completamente independiente de la gracia. Los infantes no tienen obras pecaminosas para llenar los libros y condenarlos. Entonces digo esto, si un bebé muere, ese bebé es elegido, cielo instantáneo. Entonces, aquí tienen un resumen final. Todo niño que muere antes de que llegue a la condición de la responsabilidad, mediante la cual de manera convincente entiende su pecado y corrupción y abraza el Evangelio por la fe, son salvados por gracia, eternamente por Dios, mediante la obra de Jesucristo, siendo elegidos por decisión soberana, inocentes de pecado deliberado, rebelión e incredulidad, mediante dichas obras, mediante las cuales serían condenados justamente al castigo eterno. Y puede obtener la cinta si quiere eso de nuevo. Entonces, cuando un infante muere, él o ella es elegido a salvación eterna y gloria eterna. Entonces, si usted tiene un pequeño que muere, regocíjese. No considere su pérdida humana, considere su ganancia eterna. No considere que ese niño ha sido perdido si no ha sido ganado. Ha pasado brevemente a lo largo de esta vida sin ser tocado por el mundo impío solo para entrar a la gloria y gracia eternas. La verdadera tristeza debería ser por aquellos hijos de usted que viven y rechazan el Evangelio. No llore por sus niños en el cielo. Llore por sus hijos en la tierra para que vengan a Cristo. Esta es su gran responsabilidad, su gran oportunidad. La realidad es que la mayoría de los teólogos entienden que los niños que son abortados o los niños que mueren a una edad muy joven, que ellos van al cielo porque murieron antes de alcanzar la edad de responsabilidad personal. Yo no tengo esa opinión. Respeto la opinión de algunos de esos teólogos a quienes admiro, pero yo creo que la palabra es clara para mí en Efesios 1, que la elección de una persona a salvación ocurre desde antes de la fundación del mundo. Y si ocurre desde antes de la fundación del mundo,
La salvación o no de esa persona no tiene nada que ver con la edad a la que esa persona muere, sino que Dios soberanamente y por razones que nosotros no hemos conocido, en una eternidad anterior, pero con conocimiento de toda la historia del hombre, ha hecho una elección para salvación de esa persona. No importa si muere a la edad de 5 años o si muere a la edad de 40 años. Y esa es la razón por la que yo creo que en realidad solamente Dios conoce cuál es el destino final de esos niños que han muerto de esa manera o en ese estadio.